Figueiredo había conseguido una audiencia con Blatter. Un tipo correcto, pero frío, de esos tipos que están sentados verdaderamente arriba del poder. Sí, claro. Y además te tiran el poder encima, ¿no? Él me dice, yo en esto no tengo nada que ver, esto es un tema de la comisión disciplinaria, es un órgano independiente. Lo que vengo a decirles es que, bueno, que realmente lo que pasó, digo, fue un momento de partido, un momento de un jugador temperamental. Pero fíjate que si habrá sido tan frustrante toda esa experiencia, que cuando salgo de la reunión con Blatter, ya me comunica, Belsa me llama para comunicarme que estaba la sesión de la FIFA. Es decir, mientras yo estaba vendido y Blatter haciendo un circo y teniéndote ahí. Exactamente. Pero además se me habían tomado el pelo. O sea, no a mí solamente, claro, sino a Uruguay. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Wilmar Valdés. Su vida, el fútbol, en qué está hoy, en qué se encuentra, tantos idas y vueltas que tiene, la profesión elegida y su pasión, siempre la pelota. Wilmar, gracias por estar, bienvenido. Por favor, un gusto estar con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación. Llévame a tu vida, al arranque, a la niñez, a tu barrio, tu casa. ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, mi infancia la recuerdo con mucha alegría, la verdad. Es decir, en el interior del país, en una zona rural, a 2 kilómetros de Tala, que queda cerca de Montevideo, pero más o menos unos 80 kilómetros. Y bueno, mis padres vivían ahí y mi infancia la comencé ahí, como cualquier niño del interior, entre el campo, también la escuela y bueno, toda esa vida, ¿no? ¿Cuándo arranca el amor por la pelota, por el fútbol, empezar a proyectar y soñar algo como cualquiera? Después, evidentemente, el fútbol es para elegidos los que llegan a jugar, pero vamos agarrando diferentes ramas dentro de lo que es el fútbol en sí. Y bueno, desde muy niño, lo primero que recuerdo es mi viejo, justo en aquella época, ahora no tanto, pero en aquella época se estilaba que habían equipos también, los famosos equipos chacareros, ¿no? De tierra adentro, que no solamente estaban en la ciudad. Entonces, cerca de donde vivía había un equipo que se llamaba el Charrúa. Mi viejo era directivo ahí. Pero de aquellos directivos, te estoy hablando de la década de 1970. Que había que hacer todo el tiempo. Y sí, y yo recuerdo algún domingo se turnaba entre los dirigentes increíblemente para marcar la cancha, ¿no? Claro, utilero, canchero, poner las entradas y andar a la cantina. Esa era un poco la labor de los dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, el primer recuerdo que tengo es ahí, ¿no? Incluso jugué al baby fútbol ahí en ese club. Un recuerdo hermoso, maravilloso, con mucho menos materialmente de lo que hoy se estila tener, pero evidentemente con otras cosas que lo llenaban de alegría a uno, ¿no? ¿Por qué agarraste para el lado del periodismo? ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol adentro no? Bueno, siempre fue también de niño, es decir, a mí me marcó mucho, yo siempre escuché mucha radio desde niño, siempre escuché, me gustó la radio, me gustó el fútbol y escuchar las transmisiones de la radio, o sea, me gustaba escuchar desde que comenzaba la transmisión hasta el final de la transmisión, no solamente el partido, sino hasta el final. Entonces ahí comencé, bueno, lógicamente a aprender a escuchar. Digo, en aquella época, en la década del 70 y pico, fue cuando Víctor Hugo Morales comenzó con todo el Clan 10, que después termina en CX12, y yo me comía las transmisiones, y una de las cosas que recuerdo mucho es que él hacía una cosa que me impactó, que los 16 de julio, para homenajear la gesta del 50, él hacía la transmisión del partido como si lo estuviera viviendo. Y cuando, digamos, se hicieron los goles de Uruguay, por Chafino y por Guille, él paraba la transmisión y ponía el relato genuino, original, de Cheto Peliciari, de Carlos Solé, y no recuerdo si había otro más relator, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, es decir, nunca más, digamos, me desenganché, digamos, de esa pasión también por el relato de fútbol, ¿no? Más que el periodismo en sí, el relato de fútbol. Y jugaba a la pelota en mi casa solo, porque mi hermano era mucho más chico que yo, tiene 7 años menor que yo.
bueno, imaginaba que yo jugaba y también relataba, ¿viste? Entonces, Nos pasa. exactamente. Creo que todos los relatores o Sí, claro. los que siguen el relato con pasión pasan por esa etapa, ¿no? Así que bueno, así comenzó todo. ¿Cómo se da llegar a Montevideo? ¿Cómo se va esa vida en el interior? ¿Qué te cambia el venir? ¿Cómo empezaste a tomar acercamiento a la profesión? Bueno, a ver, a Montevideo siempre venía desde muy chico a la zona del club, de rentistas de mi club. Siempre tenía los 5 años porque tenía tíos que pasaba el verano prácticamente ahí. Entonces ya Montevideo, si bien no conocía lo que era Montevideo en sí, digo, esa zona, me gustaba mucho venir. Después, por Que no supuesto... era el complejo rentistas de hoy, ¿no? Para que la gente tenga una idea. Sí, claro. En realidad en ese momento el complejo rentista lo tenía rentista, pero yo no iba ahí porque rentista casi no jugaba ahí, pero sí estaba muy cerca de la sede. Entonces, bueno, siempre me quedaba el nombre. También coincidió con que Rentistas en la década, en el 70 y poquito, cuando sube en el año 71 por primera vez, tuvo 3, 4 años brillantes en primera división. Bueno, el equipo aquel yo qué sé, de Puchero Piazza, de Pastorino. ¿Quién te hizo hincha rentista? Y bueno, ese tío mío que me llevaba ahí al club. Y pues, en ese momento, por supuesto, vamos a decir a la gente, estaba también los padres, la madre, los tíos que eran hinchas de Nacional, Pegarol, uno que, como todo en este país. Como todo, pero bueno, son esas cosas que te marcan en la vida, te quedan. Y bueno, después ya sí, yo me vengo definitivamente para Montevideo cuando en facultad, cuando empiezo la facultad de Derecho. Yo soy escribano de profesión. Y el vínculo total con la capital y con el club, y ahí sí, donde, como siempre yo digo, ese vínculo indestructible que se formó ya es más sobre los 20 años, 21 años, donde yo estaba estudiando, avanzando en la carrera y bueno, ya comencé a trabajar en las divisiones formativas del club, ¿no? ¿Y Cacho te acerca? ¿Cómo? ¿Y Cacho Rivero te acerca a rentistas? No, en realidad no fue el Cacho. Con el Cacho tuve una gran experiencia, porque yo como dirigente muy joven fue el que me dio la oportunidad de trabajar de secretario general junto a él, Sí. en la época que fue presidente del club. Por eso tengo una gran amistad con toda la familia Rivero, con los hijos, con Cacho por supuesto, y también un gran agradecimiento. Pero en realidad el que me acerca a mí es ese tío que se había ido del país, después volvió del país. Cuando volvió, a mi tío se le había ocurrido que mi hermano tenía que jugar las divisiones formativas. Bueno, al final lo llevó y ahí conocí a una persona que hoy es fallecida, que era presidente de las divisiones juveniles, que se llamaba Luis Viasco, un gran tipo también, que fue el que se le había puesto en la cabeza que yo tenía que participar, que tenía que integrar la comisión directiva como gente joven. Bueno, como todo club menor, sí, claro, necesita gente para trabajar, ¿no? Y bueno, esa fue la verdadera historia. Y ahí comencé con él. Le dije que sí, porque a mí, la verdad, la dirigencia de fútbol nunca no sabía lo que era tampoco. ¿Te fuiste enamorando de la dirigencia de fútbol? Totalmente, sí, de gestionar. Digo, me gustó mucho siempre. Desde que comencé en esa oportunidad, tendría 22 años, 21, 22 tal vez. Desde que comencé a ver cómo se manejaba un club, lo que había que pasar y que hacer para que un club, digamos, sobre todo menor, con sacrificio, humilde, de barrio, vaya, si pueda competir, todo el sacrificio y bueno, toda esa gestión me empezó a atrapar, ¿no? Y después vas conociendo gente, te va gustando, bueno, también el hecho siempre a mí me gustó mucho, digo, la parte dirigente, pero también la parte dirigencial deportiva, ¿no? Me gustó mucho, me gusta participar del fútbol en sí, de los planteles, del armado, de opinar, de ver qué precisa un plantel. Siempre fue igual. Desde esa época y también cuando me tocó en el cargo más alto del fútbol uruguayo, estando de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, siempre también me interesó con la selección nacional estar ahí en cada detalle, porque bueno, siempre me gustó. Entonces, pero sí, a tu pregunta, sí, me fui enamorando de a poco, y verdaderamente, bueno, fue también un gran desafío pasar por todas esas etapas. Claro, ¿no? Hacer toda la escalera. Toda la escalera. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Rentistas? Porque uno tiene que ir varios años para atrás, es otro mundo el que quizás vivimos hoy, en aquel pasado, llegar a Rentistas, ¿qué encontraste? ¿Qué fue lo que
cautivó más allá de tu sentimiento de pertenencia por el club? ¿O qué desarrollo te planteabas hacer cuando te tocó estar adentro del club? Y mira, lo que más me atrapó ahí fue el desafío que asumís de un club tan pequeño, tan pequeño digo, para lo que es la popularidad Sí, claro. de Nacional, de Peñarol, con menos historia que otros equipos, menos historia deportiva, ¿no? Pero me apasionó precisamente ese tipo ese desafío, el decir, el ir a más, el con un club pequeño, menor, avanzar, poder mejorar, poder contribuir para que siga creciendo. Y yo creo que Rentistas, digo, lo que también me atrapó, fue también la gente de bien que siempre tuvo. El ser pocos, ¿viste? Pero estar siempre juntos, ahí unidos, uno colaborando. O sea, siempre hubo diferencias en todos los clubes, ¿no? Digo, también Sí, digo, ni hablar. en la gestión, pero al final Rentistas siempre tuvo algo que para mí es un capital fundamental para poder crecer y para poder seguir subsistiendo, a pesar de las dificultades, que es precisamente decir que todos los dirigentes de los cuales yo mamé, digamos, las diferentes acciones que había que seguir hacia adelante para seguir creciendo y progresando, para que el club progresara, siempre fue en pos y el bienestar del club únicamente. Entonces, eso a mí me marcó, y además en un clima de tranquilidad. Fundamental para trabajar, claro, ¿no? un clima familiar. Y fue lo que en definitiva, me hizo definitivamente, enamorarme aún más del club, y hasta el día de hoy mis hijos también son hinchas del club, y bueno, es algo que realmente uno lo lleva adentro, ¿no? ¿Te ayudó a hacer la escalera? Arrancar abajo, formativa, secretario, ir conociendo cada detalle de todo lo que tiene que tener un dirigente de fútbol. Sin duda que me sirvió, sí, me ayudó, y bueno, en definitiva, es decir, mi accionar como dirigente profesional en el fútbol profesional, sí, se da precisamente en el club. Fue el único club en el que he participado, fue el que me llevó, bueno, a estar en los lugares que estuve, y por eso también de un eterno agradecimiento a toda la gente que me formó y a toda la gente que en su momento, como vos decías, el Cachu Rivero y otra gente más, me fue incentivando para que yo siguiera adelante y en definitiva para seguir creciendo. ¿Cómo se da ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Es verdad que fuiste sin inspiración, sin la necesidad de que eso se iba a cristalizar? Sí, no, fue totalmente sorpresivo. O sea, digo, yo bueno, en el libro que escribí, ahí está. Lo leí, te cuento. Bueno, está contado, bueno, entonces sabes cómo fue todo. Está contado con detalles, porque realmente sí, es decir, era un momento político complicado, como han habido varios, pero bueno, en ese momento había renunciado Sebastián Bauzá, que tiene una imagen muy importante, que había hecho una gestión también importante al frente de la selección, y bueno, era un revuelo tremendo, con temas políticos también con la Conmebol y una serie de factores que hicieron de ese momento verdaderamente un hervidero, ¿no? Sí. Bueno, yo en ese momento recuerdo que me habían dicho para que pudiera integrar la plancha del Ejecutivo que supuestamente se iba a votar, y bueno, fue a eso. El presidente estaba ya prácticamente electo, iba a ser Óscar Curuyet. Sí. Incluso desde la mañana él estuvo en la asociación poniéndonos en contacto con la gente de la AUF, con los funcionarios, para interiorizarse en los diferentes temas. Y bueno, esa asamblea fue increíble, empezó a las 8 de la noche y terminó a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, fueron sucediéndose cosas, en las cuales recuerdo, primero que llega un fax de la Conmebol que estaba reunida en Chile. ¿Ustedes reunidos? ¿Cómo? ¿Ustedes estaban reunidos a la AUF? En la propia asamblea, al comienzo de la asamblea. Llega el fax. Llega un fax, en ese momento todavía se usaba el fax. Llega el fax indicando y comunicando que la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba suspendida en sus derechos políticos en la Conmebol. Sí. Resolución que se había tomado en la tarde en un consejo de Conmebol que se había realizado en Santiago de Chile. Sí. Que incluso creo que Sebastián Bauzá había viajado a esa reunión para comunicar que él había renunciado, ¿no? Y bueno, ahí cambió totalmente la asamblea, hubieron diferentes mociones, hasta que al final pasa algo que para mí era totalmente inesperado, y para todos, que es que Curuyet en determinado momento dice que él no va a ir como presidente,
que bueno, que no puede, que no sé, al final tampoco, todavía hasta el día de hoy no sé qué pasó. Pero lo cierto es, el hecho concreto es que es decir, nos habíamos quedado sin presidente en ese momento. Y bueno, hay diferentes emociones, revuelos, eso era un... Sí, claro, un ida y vuelta permanente. Sí, además era una asamblea donde era pública y había, no sé, estaba llena la sala de asamblea. La única asamblea posterior que yo recuerdo con esa difusión y con esa importancia fue la famosa asamblea después donde se vota el tema de Puma y Nike. Sí, ¿no? claro. Y bueno, y ahí aparece mi nombre. Me acuerdo que Alejandro Balbi había hablado, creo que con Damiani. Me mira a mí, Alejandro me mira y dice, vos, Wilmar, tenés que ser vos. No sé qué. Digo, bueno, yo abrí unos ojos grandes porque la verdad, sinceramente, no estaba en mis planes de ninguna forma decir asumir una responsabilidad de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, después está la famosa anécdota que también que la cuento en el libro, pero que es real, que cuando vi que venía en serio la mano, le digo, bueno, a ver, yo no puedo tomar esta decisión ahora, tengo que consultar con mi familia. Claro, porque saliste una cosa y los hechos hacen de que la realidad Claro, cambie y que aparezca como presidente de la No, Nacional y de Fútbol. además mi vida siempre fue muy familiar. Digo, yo en ese momento tenía, los hijos eran más chicos Claro. que por supuesto que ahora. Tiene unos cuantos años menos. Siempre llevé una vida muy común, digo, siempre en el fútbol, pero una vida muy familiar. Entonces, para mí era de orden hablarlo con mi señora. Era un cambio muy grande, ¿no? Muy grande. Y bueno, yo recuerdo que pedí un cuarto intermedio hasta el día siguiente, hasta el mediodía. Entonces no me acuerdo que dice, no, ¿qué es mediodía? ¿Es ahora o es ahora? Es ahora que hay que agarrar. Y bueno, y ahí sí pedí un cuarto intermedio, por lo menos que me dejaran 10 minutos, que realmente si tenía que hacer un llamado. Y bueno, fue la famosa anécdota que llamé a mi señora y mi señora me contesta del otro lado, bueno, para mí no es el momento, pero que Dios te guíe. Y bueno, no le hice caso a mi señora, sino a Dios, que me guió y me llevó ahí Así empezó el camino de presidente de la asociación. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Contame el otro día o la sensación con la que te fuiste de ese día de la Asociación Uruguaya de Fútbol, acá cerquita. De llegar, de todo lo que contaste, de la escalera del fútbol a ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando se dan, y después también otros hechos posteriores que se dieron a nivel de Conmebol y a nivel del fútbol mundial, hechos importantes que a uno le tocó protagonizar, cuando se da todo tan rápido es muy difícil parar o frenarte y ponerte a pensar, ¿viste? O sea, Te lleva la rueda. te va llevando, porque fíjate que yo en definitiva termino esa noche como presidente de la asociación, Sí. todos los canales de televisión, radio, prensa, diario. Todo. Terminamos como a las 3 de la mañana porque después creo que la asamblea terminó a la 1 y pico, y nosotros terminamos a las 3 porque después nos reunimos en el Consejo Ejecutivo con los compañeros para
para hablar por lo menos de 2 o 3 temas, como seguíamos al otro día. Sí. Al otro día lo recuerdo, algo creo que nunca he contado, mi señora se levantó llorando, la verdad. ¿Sí? Sí, porque eso no lo pongo en el libro, pero sí, pasó así. Porque claro, el estrés y la presión de encontrarse ante algo Muy grande. muy grande e inesperado, y también en un ambiente en ese momento había un ambiente, no raro, pero un ambiente conflictivo, ¿no? Sí. Cosas que se decían, unas declaraciones en aquel momento de Danilo Astori, que era un informativo del día anterior, del mismo día de la asamblea, ¿no? O sea, relacionando algunos hechos, complejos de por qué se había dado la renuncia de Bauzá. Entonces, todo eso, para gente común, como, siempre fui yo, como también era mi familia, no es fácil digerirlo en tan poco tiempo, ¿no? Sí. Y así fue al día siguiente, pero uno tuvo que empezar a caminar, habían temas demasiado importantes, el momento era demasiado importante como para detenerse a pensar. Entonces ahí, como vos decías, te vas llevando la rueda, vas caminando, hasta que en definitiva se siguió adelante, ¿no? ¿Qué es ir a un mundial como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Qué fue para vos? Y para mí fue lo máximo, realmente yo creo que lo máximo que puede aspirar un dirigente de fútbol que es apasionado del fútbol, ¿no? Para mí es, sin duda que fue lo máximo. Yo viví 2 mundiales como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El primer mundial fue distinto porque recién había asumido. Seguro. Se da abril y el mundial arranca en junio, ¿no? Claro, seguro. Yo asumo el 2 de abril y el mundial ya arrancó en junio. No me acuerdo si fue el 2 o el 13 de junio, por ahí. Entonces lo viví también con mucha pasión, pero con un montón de cosas más observando y con un montón de dudas que cualquier persona puede tener cuando de repente se encuentra en una situación así, inesperada, ¿no? Sí. Fíjate que yo tenía también lo cuento en el libro, tenía el paquete armado con unos amigos para ir con mi hijo. ¿Como hincha? Como hincha, y en definitiva termina mi hijo yendo con esos amigos, pero yo termino yendo como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Son claro. 2 cosas totalmente distintas, ¿no? Ya el Mundial de Rusia, lógicamente, lo viví, lo disfruté mucho más, creo, porque ya estaba afianzado, con una experiencia más importante, también ya con un conocimiento del fútbol internacional, a nivel político, con gente muy conocida, como hasta el presidente de la FIFA, que teníamos una relación muy estrecha. Entonces ya lo viví en forma distinta. Creo que además ese plantel estaba, desde el punto de vista deportivo también, en Rusia era un plantel que venía teniendo una renovación muy importante, y los referentes, estaban en el Mundial a punto. Era el mundial de ellos. Entonces, ya se vivió, lo viví con mucho más tranquilidad y lo disfruté mucho, ¿no? No te quiero sacar del mundial de Brasil. ¿Te acordás la primera charla con el maestro Tavares? Sí, la primera charla con el maestro Tavares, sí, claro. ¿Te impactó? Sí. A ver, yo siempre tuve, como hincha de la selección, o sea, siendo dirigente en mi club, pero como hincha de la selección, siempre fui hincha del proceso Tavares. Sí. Veía cosas de afuera, además a mí me tocó, increíblemente por esas cosas del destino, en el 2006 me tocó acompañar a la selección como presidente de rentistas en la primera gira. Cuando arranca el proceso. Cuando arranca el proceso. ¿Tá? Entonces yo ya ahí como hombre de fútbol había visto cosas que a mí me gustaban mucho, el manejo, algunos puntos que ya pude visualizar de que Tavares iba a imponer. Y después, por razones, de fútbol, uno quedó alejado de la actividad cerca de la selección, pero sí como hincha lo seguí muy de cerca y verdaderamente siempre me dio garantías el proceso Tavares, siempre. Garantías de profesionalidad, garantías de tener las cosas indispensables para poder competir a nivel mundial, más allá de los resultados. Y cuando se dio lo de Sudáfrica, lógicamente fue aún más, ¿no? Pero sí te digo que no es que me impactó, pero sí realmente el haber podido convivir todo el tiempo que convivir con él,
y charlar mucho de fútbol en concentraciones y también el Complejo Celeste, que muchas veces iba y nos reuníamos a hablar de los temas de la selección, me confirmó eso que yo pensaba y bueno, y superó con creces, ¿no? Digo, bueno, un tipo es una persona muy clara en sus conceptos, ¿no? Después te podrá gustar el tema, cómo se maneja él hacia los medios de prensa, o te podrá gustar cómo para el equipo en la cancha, la táctica, pero sí, digo, siempre me dio la sensación de una persona de mucha profesionalidad, muy clara, muy transparente. Entonces uno estaba tranquilo. Es decir, uno estaba tranquilo de que las cosas se estaban haciendo y llevaba el rumbo que en definitiva se debía llevar, ¿no? Vamos a disfrutar del café de los amigos de la Balsa. Bien. Y no me quiero ir del Mundial de Brasil 2014, que hay otro aspecto fundamental. Está buenísimo el café, como siempre. Hay un tema en el Mundial, y vos decías como hombre de fútbol, en un Mundial que tiene un vaivén de emociones enorme, que fue haber perdido con Costa Rica, se venía Inglaterra, se venía Italia, la lesión de Suárez, y después todo lo que pasa con Suárez. Pero contame la sensación de la derrota con Costa Rica y la victoria con Inglaterra en esa recuperación de Suárez, jugando en San Pablo y convirtiendo 2 goles, que nos ponía otra vez en el ojo del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, esa ida al Mundial al Mundial de Brasil en el 2014, yo también digo, tuvo llena de cositas, de perlitas, de elementos, porque vos fíjate que yo había ido, estábamos al 20 de mayo del 2014 y estaba en Buenos Aires en una reunión de Conmebol que era importantísima, porque fue cuando se iba a levantar la sanción a Uruguay, que eso es un capítulo aparte para hablar todo un programa, ¿no?, de todo lo que pasó ahí. Pero al final conseguimos el levantamiento de esa sanción política que se había impuesto a Uruguay en la asamblea que hablamos antes, ¿no? Y bueno, recuerdo claro que estaba en Buenos Aires y recibo la llamada de Eduardo Belsa para comunicarme de lo que había pasado con Suárez respecto de la rodilla. A la rodilla. Algo que para ese plantel y en ese momento era... iba a decir una noticia, no digo trágica, pero casi trágica. ¿Por qué? Porque era un plantel que ya venía desde el Mundial de Sudáfrica, con un Suárez un nivel... Claro, y necesitábamos de él porque también había unos jugadores que lógicamente ya estaban casi los Lugano, los Forlán, estaban en la última etapa. Sí, ya, claro. ¿no? Entonces aparte era un delantero que estaba en ese momento en un nivel increíble. Y así empezamos, ¿no? ¿Te llama Belsa? Me llama Belsa y me comunica el tema, bueno, de la lesión. Realmente, lo tomé con mucha sorpresa, pero a su vez también como que se te baja un poco el plafón. Sí, claro. Decir, bueno, no es lo mismo contar con Luis en un mundial a contar sin Luis, y además con aquel Luis de aquella época, ¿no? Y bueno, ahí me recuerdo que Belsa me pidió tranquilidad en el tema de que tienen que ver cómo iba la evolución, que no se podía decir nada, que no se podía decir nada en el sentido de que no se podía descartar nada, que, sí, claro. que era difícil, pero, y bueno, después pasó lo que pasó, que con esa, no solamente amor propio, sino con esa personalidad que tiene Luis Suárez, de que sin duda lo ha llevado a los más altos lugares en el mundo del fútbol, el nivel del fútbol de élite, porque solamente Luis Suárez puede lograr lo que él logró, ¿no? Es decir, ese partido con Inglaterra. Espectacular. Que ese partido fue uno de los recuerdos, si no es el más maravilloso que tengo, ¿no? Es decir, por la vuelta de Suárez, porque hizo los 2 goles y porque además se da que faltando poco hace el segundo gol para ponernos en carrera en el Mundial, sí, porque habíamos perdido, como vos decías, con Costa Rica y bueno, estábamos afuera, los dos estábamos afuera, ¿no? O sea, era un partido... El empate no le sirvió a ninguno. Claro, es un partido bisagra para los dos, tanto para Inglaterra como para Uruguay, ¿no? Así que recuerdo cada detalle de ese partido, recuerdo claramente cuando Luis hace el primer gol, cuando hace el segundo, lo que fue. Además, el segundo gol lo hace detrás de uno de los arcos donde había la mayor cantidad de uruguayos, increíble. Sí. Así que ese día fue completo, ¿no? La verdad. Te llevo al norte de Brasil, a Natal, gol de Godín, sufrimos una enormidad para ganar aquel partido, y pasa lo de Suárez. Sí. ¿Qué viste en la cancha y cómo asumiste lo que pasó? ¿Y quién termina sancionando a Suárez para vos en ese Mundial? O sea, primero en la cancha yo no vi nada.
Estás en el palco y no viste desde nada. el palco no se apreció absolutamente nada. Esa es la realidad. También que uno mire los partidos, yo lo miraba con mucho nervio, ¿no? Sí, claro. Es decir, era un partido también absolutamente definitorio. Uruguay tenía que ganar, si no, no avanzaba. Sí. Italia sí, empatando, le servía el empate y avanzaba. Y bueno, en ese momento, ya en el segundo tiempo, Uruguay ya empezó a atacar más y bueno, no podíamos encontrar el gol. Y esa jugada, yo te digo la verdad, yo no la recuerdo, o sea, digo, no la recuerdo como una jugada importante. Yo no vi nada. Pasó como tantas en el Pasó partido. como tantas, ¿no? Nos enteramos en el vestuario que ¿Bajás había vos al algo. vestuario? Sí, yo siempre bajo al vestuario, siempre. ¿Mantuviste eso de fútbol? Siempre fui antes de los partidos, digo antes de empezar el partido. Sí. Y siempre bajé después. Y siempre entro al vestuario. Más allá del resultado. Más allá del resultado. Siempre saludé a los jugadores. ¿Llegás al vestuario? Llegó al vestuario y lo único raro que noté es, digamos que, había una algarabía y una alegría tremenda. Lógica. Porque Uruguay habíamos avanzado. Digo, una algarabía con mesura, pero sí una alegría. Y bueno, Luis estaba un poco serio. Y ahí creo que la noticia la trae Alejandro Balbi, que me dice, mirá que me dijo un periodista, creo que era Martín Charquero, que lo llamó, para decirle que, bueno, que había un rumor como que había una jugada en la cual la FIFA iba a abrir algo de oficio. Y bueno, la verdad, yo no sabía. Suárez, ¿lo notaste un poco? Yo lo noté, sí, lo noté en el Como vestuario. que algo podía Sí, generarse. pero no me imaginaba nunca que fuera, o sea, lo que pasó, lo que sucedió después, ¿no? Lo único que le dije a Balbi en ese momento, le dije, mira Alejandro, vamos, o sea, acá hasta que no haya nada, no vamos a hablar del tema, punto, se terminó acá. Sí. Porque no vamos a alimentar absolutamente nada y no vamos a entrar en especulaciones. Y bueno, después fue todo como una comedia, como una película, ¿no? Digo, Porque se van del estadio, vamos al aparece la estadio, noticia. no vamos al estadio, empieza a aparecer la noticia de a poco y esa noche llega un hombre de pelo blanco, me acuerdo que era de la FIFA, con un pendrive y la notificación de que se había... Llega al hotel. Sí, al hotel, sí, al hotel donde estábamos en Natal. Llegó como a las 12 y pico de la noche, te digo. ¿Bajás vos a recibirlo? Sí, porque me avisan que había gente de la FIFA que quería entregar hacer una notificación. Bueno, yo bajé con mucha tranquilidad y bueno, me recuerdo un hombre alto de pelo blanco, identificado con uniforme de FIFA, donde entregaba el pendrive con imágenes y la notificación de que se había abierto un expediente disciplinario, ¿no? Bueno, ahí te podrás imaginar. El revuelo. Un revuelo tremendo, cómo se hace, de qué se trata. Eso fue un capítulo aparte dentro del Mundial. Fíjate que, para resumir un poco, en honor a lo corto del tiempo de la televisión, pero terminamos a las 4 de la mañana con los abogados, con Balbi, Vos agarrás ese pendrive, te lo entrega el de FIFA, volvés a tu habitación y que empezás a levantar el teléfono a todos los que estaban ahí. Claro, no, por supuesto. Digo, ya con los integrantes de la delegación, estaba creo que Ernesto Dell, el presidente de Cerro Largo. Sí. Estaba, bueno, Juan Celeta había ido, que era presidente de la mesa ejecutiva y había ido a ese partido. Estaba Horacio Pinto, recuerdo que el doctor Horacio Pinto, que no integraba la delegación, pero había ido a ver el partido, entonces también, por supuesto, toda la gente allegada que tuviera conocimiento de derecho, evidentemente estábamos para consultar y para ver cómo seguir adelante, ¿no? Esa noche terminamos a las 4 de la mañana en mi habitación del hotel. Sí. Ahí decidimos también ir a Río de Janeiro. Nosotros estábamos en Natal, contratamos un vuelo privado. Nosotros íbamos a jugar igual en Río el partido con Colombia, sí, ¿no? pero Adelantaron ustedes antes exacto, que la delegación. nos adelantamos porque queríamos, bueno, ir en el lujoso hotel Copacabana Palace. Estaba todo el staff de la FIFA, estaba Blatter y todo Crotona. el consejo de la directiva, Crotonas y todos. Y bueno, nos vamos, conseguimos un vuelo privado, porque no había vuelo de ir, no había nada, en pleno mundial, Sí, era claro. impresionante. Y bueno, también ese es otro capítulo increíble. Llegan al hotel con la delegación de ustedes. Llegamos, ahí fuimos con Alejandro Balbi, con Jorge Barrera, Sí. que en ese momento era el secretario general y vicepresidente de la asociación. Llegamos ahí, bueno, habíamos tenido contacto con Eugenio Figueiredo, que en ese momento era presidente de la Conmebol, en ese momento, Sí. de Eugenio.
Y bueno, ahí empezamos el contacto, esperamos en el lobby del hotel. Ellos estaban en un partido que jugaba, creo que era Ecuador, estaba en Río de Janeiro, jugaba Ecuador y no me acuerdo con quién. ¿Las horas corrían? Sí, era toda una incertidumbre total. Digo, sí, por un lado tenías el lujo del hotel, la gente de la FIFA, el movimiento, por otro lado tenías ese sentimiento de que veías eso, pero estabas esperando a ver qué pasaba, cómo hablabas. ¿Pensabas que nos iban a matar? Mirá, yo hasta ese momento no, ¿viste? Todavía yo en ese momento tenía poca experiencia. Y era tal vez, como siempre fui, tal vez muy incrédulo. Y evidentemente no creía en cosas que después pude comprobar, pero que realmente, o sea, la gente que me está mirando dice, este es un poco ingenuo. Digo, bueno, sí, digo, yo realmente pensé que las cosas se manejaban de otra forma, por más que uno escuchaba rumores, que esto, que el poder, que cómo manejaban las cosas, pero bueno, en definitiva estábamos en un mundial, digo, también era importante la imagen de cómo se hicieran las cosas, pero era una FIFA en la cual, evidentemente, sí, el poder estaba concentrado, sí, sin duda, y bueno, vos me decías el culpable, para mí, digo, claramente fue Blatter el que dio la orden. ¿Para vos fue Blatter? Sí, yo lo tengo Contame, claro. no te adelantes a eso, contame cuando llega la delegación del partido de Ecuador. Ustedes ahí en el lobby, con los nervios, y ahí que vas y... No, ahí estábamos, me acuerdo que ¿Cómo haces ahí? Mirá, recuerdo claro que el Copacabana Palace es un edificio es un hotel lujoso, lógicamente. Es un edificio que tiene la particularidad que todas las habitaciones están así y en el centro tiene una piscina enorme, ¿viste? Entonces ahí hay un bar, un restaurante y estábamos esperando ahí. Esperamos tranquilamente como 4 o 5 horas, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, el que ¿Había aparece... llamado a Eugenio Figueiredo? Sí. ¿Te atendió bien? Habíamos hablado, sí. Bueno, en realidad yo no fui el que tomó contacto, creo que fue Barrilo o Balbi, no me acuerdo, porque yo no tenía tanto contacto con Figueiredo en ese momento. Y bueno, a raíz de lo que había pasado, que es otro capítulo también, como te decía, el levantamiento de la sanción en mayo del 2014, Sí. había tenido algunos cruces o no me había gustado algunas actitudes, entonces no tenía la mejor, no relación. Para llamarlo. Me costaba un poco, la verdad. No. Entonces, Bueno, llegan esta gente de la FIFA. Bueno, ahí digo, aparece Figueiredo en un determinado momento, y bueno, y ahí recuerdo las palabras de él, digo, estaba que había que hablar con Blatter, también después se puede hablar con Grondona, que esto, que el otro, que pin, que pa, yo qué sé. Todas esas cosas que uno las hace porque las tiene que hacer. Sí. Y después, por supuesto, que pasan los hechos y después de todo lo que pasó, la analiza y tiene su opinión, digo, pero en ese momento vos actuás en el contexto que tenés y hacés lo que podés hacer. Sí, claro. Porque es la realidad. No hay un manual de cómo... Y no hay un manual de nada. Claro. Recuerdo que ahí seguimos esperando, como a las 8 de la noche, Figueiredo nos dice, vamos a hablar con Grondona. Grondona estaba en una habitación aparte del hotel, cenando con su familia. Grondona nos atiende bien, ¿Sí? Pero ya era un Grondona... ¿Te impactó ver a Grondona con todo lo que se decía, todo lo que se hablaba? Bueno, yo había tenido un contacto con Grondona en el 2005, recuerdo, que era presidente de Rentistas, y la FIFA vino Blatter acá, que creo que fue cuando se inauguró... No, ahí no se inauguró, me parece, la cancha de césped, estoy confundido. Pero sí vino se cumplían 75 años del Mundial del 30. Sí, claro. ¿Tá? Y recuerdo que se hizo una cena para todos los dirigentes en el Victoria Plaza. Y en ese momento me tocó en la mesa con Grondona. Yo, en ese momento, mucho más joven, por supuesto. Sí, claro. Ávido de conocer de fútbol. Sí, de escucharlo, en definitiva. De escuchar, y realmente, digo, ahí había tenido un contacto directo con él. Me sorprendió, sí. Llegás ahí, que aparte él con la familia, los atiende. Bueno, ahí, claro, entonces ahí, a lo que vos me preguntabas, ahí vi un Grondona distinto, ¿no? Ya más deteriorado, él había perdido a la señora, no sé si hacía un año que la señora había fallecido. Era una persona que, según me contaban, viajaban siempre con la señora a todos lados. Él lo sintió mucho. Y recuerdo las palabras de Grondona. Primero dice, pero qué boludo. ¿Te dijo? Perdona la audiencia, pero No, está bien. Es así. Por Suárez, ¿no? Sí. Digo, por lo que había ahí pasado. se había comprobado un poco que había habido algo, ¿no? Entonces él me dice ahí en ese momento, nos dice, esto hay que hablar con Blatter, yo voy a hablar con él, pero viste, Blatter está de punta con este tema. Y bueno, fue así.
Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. ¿Con qué sensación te fuiste de la cena con Grondona? Bueno, ahí todavía... Tenía la esperanza. Todavía ahí pensaba que tenía algo para hacer, pero al otro día, fíjate que nosotros del Copacabana Palace, que está sobre la playa Copacabana, nos quedamos en Barra de Tijuca, porque la delegación de Uruguay iba a llegar ahí al otro día. Entonces, llegamos como a la 1 de la mañana al hotel, y a las 5 de la mañana nos levantábamos de nuevo, porque Blatter me recibía, a mí, en el Sofitel, que queda en la playa de Leblon, ahí, que tenía la oficina ¿La FIFA? de la FIFA. O sea, la oficina de Blatter estaba ahí, ¿no? Entonces, Figueiredo había conseguido una audiencia con Blatter. Una reunión totalmente fría. Fría. Llegaste frío el trato. Muy frío. O sea, normal, pero muy frío. Blatter a la altura del Papa, ¿no? Como que era algo... Sí, ahí como yo lo he dicho... No notaste el buen ambiente, ¿no? No, en absoluto. Un tipo correcto, pero frío. Frío. Viste, de esos tipos que están sentados verdaderamente arriba del poder. Sí, claro. Y además te tiran el poder encima, ¿no? Esa es la realidad. Sí, ¿no? Entonces, digo, yo simplemente lo que le planteé... ¿Qué te dice Blatter? ¿Voy a actuar en función de esta sanción o en algún momento te dejó algo él entrever? me dice, yo en esto no tengo nada que ver. Esto es un tema de la Comisión Disciplinaria, es un órgano independiente. ¿Tá? Entonces yo, por supuesto, como hombre de derecho, le dije, mire, yo no le vengo a pedir nada que influya en ningún tribunal ni nada por el estilo. Lo que vengo a decirle es que, bueno, que realmente lo que pasó, digo, fue un momento de partido, un momento de un jugador temperamental. Habrá sido una charla más o menos de 15 minutos. Corto. Muy corto porque realmente no daba para más, porque yo también me di cuenta que no daba para más. Pero fíjate que si habrá sido tan frustrante toda esa experiencia, que cuando salgo de la reunión con Blatter, ya me comunica, Belsa me llama para comunicarme que estaba la sesión de la FIFA. Es decir, mientras yo estaba... vendido y Blatter haciendo un circo y teniéndote ahí... Exactamente. Tirándote el poder encima. Cuando te llamo a veces dijiste, nos mataron. Sí, no, por supuesto, yo no lo podía creer. Digo, o sea, a ver, digo, Tuve 15 minutos de este no tipo lo podía acá. creer, sinceramente me sentí la persona más, no encuentro la palabra ahora, pero digo, más frustrada, Sí. pero además me habían tomado el pelo. O sea, no a mí solamente, Claro, sino a había Uruguay. atendido Uruguay 15 minutos, cuando algo que él, para vos lo sabía ya. Sí, totalmente. Esa FIFA no se manejaba sin dar un paso sin Blatter. Era Blatter Sin que el que Blatter movía supiera, todo. Claro, porque la Comisión Disciplinaria de la FIFA en ese momento eran miembros políticos. Después que se hizo la reforma del Estatuto en el 2016, en la cual yo participé en una comisión en la FIFA para reformar el Estatuto que hoy rige, en ese momento no tenían por qué ser abogados, no tendrían por qué ser juristas, sino que eran miembros políticos. Sí. Entonces había una persona administrativa de la FIFA que era la que manejaba todo y lo llamaban para votar. Esa es la realidad, así funcionaba. Claro. ¿Ah? Entonces, digo,
claro, ¿cómo no va a tener injerencia el presidente de aquel Y momento? para vos ya lo sabía más allá de la reunión, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. ¿Eso te causó dolor y resignación? Muchísimo dolor, muchísima frustración, muchísima impotencia en ese momento. Además, también, digo, recuerdo que cuando yo no lo podía creer, cuando Belsa me lo comunica no lo podía creer. Después salgo del hotel, había, no sé, 50 periodistas de todas partes del mundo, estaban los uruguayos, pero también habían ingleses. Sí, claro. Porque el tema era Era el impacto Suárez. claro, ¿no? Entonces ¿Y? también uno... Y bueno, uno, viste también, como te decía, vas rodando y lo único que atiné a decir es que verdaderamente si no estábamos de acuerdo con la sanción, que le íbamos a apelar, que íbamos a defender al jugador hasta el final y que verdaderamente, sí, bueno, que la FIFA lo había echado del Mundial y que se lo perdía el fútbol. Un jugador de esas características se lo perdía el fútbol. Fue una experiencia muy, pero muy dura, pero además, yo te lo uno con esto. Mirá lo que pasa en el partido con Italia también, hay una anécdota, que creo que yo la cuento también en el libro, en la cual, partido Italia-Uruguay. En Natal. En Natal, ¿no? Primer tiempo fue un partido bastante feo, pero Sí. además, pusieron un partido en Natal con 50 grados de temperatura, sí, claro, a las 2 de la tarde, creo que era, una cosa de loco. Entonces, era imposible jugar, Sí, un claro. sol que te caía encima de la cabeza realmente, ¿no? Para mí Uruguay hizo un muy buen planteo ese partido, aunque lógicamente el primer tiempo, Chato. ¿no? Italia tampoco, no quería nada. Italia el empate le servía. Claro, entonces estaba Blatter y Eugenio Figueredo Viendo ese partido. viendo ese partido delante mío. Y yo estaba con el presidente de la Federación Italiana en la otra fila, más arriba, ¿no? Entonces termina el primer tiempo y Blatter se da vuelta y me mira y me dice, para clasificar hay que jugar a ganar. No recuerdo las palabras exactas, pero algo de eso como diciendo... Sí, no han arriesgado nada. Uruguay jugó espantoso, como diciendo. Le sale de él, ¿no? Entonces yo, la verdad que en ese momento atiné a decirle automáticamente, le digo, quédense tranquilo que en el segundo tiempo vamos a ganar. Bueno, después se dio, ¿no? ¿Lo viste a Blatter después del gol de Godín? No, en ese partido no. No, ya lo viste a ver después en la oficina. No, porque ahí él se fue. O sea, lo vi cuando se iba, lo saludé, me dijo felicitaciones, pero yo estaba eufórico, Sí, claro. estaba en otra, quería bajar al vestuario rápidamente para saludar a los jugadores. Ahora, un hombre de fútbol Blatter, no. No. ¿Qué notaste? ¿Un empresario muy inteligente? No, a ver, una persona que conocía el mundo de la FIFA, si vos leés la historia de la FIFA, y sobre todo la historia de la FIFA, no, pero hay un libro que escribió un autor alemán, que no me acuerdo el nombre ahora, después del FIFA Gay, que él ya venía haciendo una investigación, y bueno, ahí te muestra todo también, digo, sí que Blatter tiene un amplio conocimiento de todo el mundo FIFA, él empieza con Avalanche, conocía todos los resortes de la política de la FIFA y de los países y de los dirigentes y de todo, ¿no? Entonces, un tipo que era muy conocedor y muy inteligente, claro. lógicamente, ¿no? Para estar ahí. Pero claro, a esa altura ya era prácticamente como un omnipotente. Sí, Además, claro. al año siguiente, en las elecciones de FIFA, en el cual iba a ser reelecto un periodo más, Claro. seguramente, ¿no? Entonces, a ver, también yo después tuve que ir a hablar con él, después de la sanción de Suárez, después de todo lo que pasó. ¿Cómo fue encontrarte con Suárez cuando le dicen que se tiene que volver y que estaba echado del Mundial? No me Bueno, quiero lo ir, que después pasa nos que vamos a meter los demás. lo que pasa es que todo se dio tan rápido que él se fue antes de que yo lo viera. Claro. ¿Lo Yo llamaste? no lo vi. O sea, no lo vi. Simplemente respeté, mandé el mensaje, le mandé el mensaje y respeté el momento porque sabía que era un momento de dolor también para él y para la familia. Esa es la realidad. Sí. ¿Está? Entonces, él se tuvo que ir directamente de Natal Sí, claro. y yo estaba en Río de Janeiro. ¿No te dio para llegar? No lo vi, no lo pude ver. ¿Hubiese cambiado el Mundial si no sale Suárez? Yo creo que sí, que Uruguay tenía muchas más chances con Luis en la cancha ante Colombia. Ya el partido contra Colombia, primero por el impacto anímico, que es innegable, que produjo en todo el plantel. Es decir, por más que fueran jugadores experientes, todo fue demasiado choqueante en ese momento. O sea, algo que no se esperaba, de la forma que sucedió, de la forma que se va él. Fue traumático de verdad ese momento. Sin duda. Y además en la parte futbolística, Luis había demostrado ya Era contra el Inglaterra jugador. y contra Italia que había vuelto de la lesión y que era un jugador. Entonces hasta el propio Colombia hubiera jugado distinto si Con hubiera estado Suárez Luis en en la cancha. cancha. Eso es ¿Pensás que clarísimo. Figueiredo podía haber hecho algo más?
¿Qué sensación tenés hoy? Y yo creo que esa cúpula se manejaba de una sola forma. Nadie se metía en lo... Cada uno cuidaba su territorio y no se metía en lo que no debía meterse. O sea, no estaba... Nadie estaba dispuesto en esa cúpula a arriesgar la posición personal, es decir, en pos, en este caso, el país. De Uruguay. ¿Por qué? Porque sabían también, Blatter cómo manejaba las cosas. Y en definitiva, decir, nadie iba a decirle a Blatter. Porque además Blatter, yo creo que también en ese momento lo hizo como para limpiar una imagen que después, un año después, se vino todo abajo, ¿no? Sí, claro. Acordate que Luis venía de un tema con Inglaterra muy complejo. Los medios ingleses, incluso a la salida del Sofitel, de la reunión con Blatter, cuando yo hablo con los medios de prensa, un medio inglés pide para hablar aparte, ¿no? Específicamente en otra parte. Y recuerdo que yo le dije que no. Estaba Alejandro Figueredo, el periodista que trabajaba en Canal 12, que ahora creo que está en Estados Unidos. Le dije que le explicara, yo en ese momento no hablaba fluidamente inglés, y ahora tampoco, pero bueno, estudié y por lo menos algo más sé. Pero en ese momento sabía poco inglés, entonces le dije, no, explícale bien, o sea que yo no quiero hablar más, ya hablé con todos, y además menos voy a hablar especialmente con un medio inglés, porque yo creo que Inglaterra tiene gran parte de culpa en esta sanción, por todo el tema mediático que existía en torno a la figura de Suárez, y que Blatter, lógicamente, para congraciarse más con los ingleses, eso es una teoría mía, pero para mí es así, es una interpretación que yo hago de los hechos, era más fácil matar a Uruguay y congraciarse con los ingleses que no hacerlo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo viviste la renovación de Tavares? Te llevó después del Mundial de Rusia, que fue uno de los mundiales que más disfrutaste, dijiste de los dos, por la experiencia, por el plantel, porque ya estabas constituido en el cargo. No, y además porque fue un mundial más tranquilo, ¿no? Sí, claro. No pasó nada. O sea, hicimos buena campaña y no estuvimos en el ojo de la tormenta. Exacto. Bueno, yo recuerdo dos hechos. Uno, cuando quedamos eliminados con Colombia, en la sala del aeropuerto ahí esperando para embarcar, el maestro me dice, yo había dicho en una entrevista, creo que fue para Tenfield Digital, había dicho en una entrevista que antes del partido contra Inglaterra, que independientemente del resultado, Tavares tenía que seguir. Sí. Entonces él escuchó eso, se leyó. Y cuando justo coincidimos que estábamos esperando para embarcar, nos estábamos sentados los dos al lado, y yo le digo que teníamos que hablar en Montevideo, y él me dice, yo sé lo que usted dijo, pero mire que esto no es así nomás, no es seguir por seguir. Yo ya interpreté lo que me quería decir, y le dije, bueno, quédese tranquilo, que vamos a hablar tranquilo en Montevideo. A la vuelta al Montevideo nos juntamos. Y bueno, pasó un tiempo, yo demoré un poco en hablar de la renovación con él, porque si lo recuerdan, yo había ido al Mundial como presidente interino. Sí. Y las elecciones definitivas eran el 31 de julio. Yo tuve una conversación con él, varias semanas, yo diría, capaz que más de un mes después que vine al Mundial con él, en el Complejo Celeste, solo, mano a mano, para manifestarle que bueno, mi intención, si seguía en el cargo en forma definitiva, era, digamos, que él siguiera adelante del proceso de selección. Y le hice una pregunta que yo sé que a él le quedó grabada, que es, bueno, yo le preguntaba, ¿por qué usted quiere seguir? Porque yo le dije, digo, mire, usted sacó cuarto a Uruguay en el Mundial de Sudáfrica después de... Ganó la Copa América. De 40 años. Ganó la Copa América del 2011, que nos ganábamos en el año 95. Digo, hay varios futbolistas que verdaderamente sí ya están en su etapa final de su carrera. ¿Usted por qué quiere seguir? Bueno, una contestación, digo, clara, como yo te decía, un tipo claro que tiene las cosas, digamos, definidas en lo que quería hacer. Y él me contestó, recuerdo claramente, que digamos, era porque precisamente quería asumir ese desafío, que él veía gente muy joven, con mucho futuro, con mucho proyecto, que había costado mucho armar todo ese proceso de juveniles. Sí, claro. Y que él quería ver precisamente y quería seguir potenciando, hacer la renovación y quería seguir potenciando a esos futbolistas, ¿no?
Cosa que, más allá de críticas posteriores, con las que no estoy de acuerdo, Sí. la renovación la fue haciendo paulatinamente como realmente se debe hacer, no toda junta como se decía, que bueno, 4 o 5 para afuera porque ya no están, los demás, sino que él la hizo como realmente, en mi opinión, ¿no? Lógicamente, Sí. digo, no es una única verdad, pero como yo siento las cosas, digo, la hizo como la debía hacer, paulatinamente, renovando lo que tenía que renovar, y bueno, yo creo que gran parte de lo que hoy, del éxito también que hoy tiene Uruguay para la clasificación al Mundial, digo, también se debe a toda esa estabilidad de ese proceso, ¿no? ¿Cómo ves lo de Alcántara hoy? ¿Pensás que fue una cama organizada para bajarte de una reelección que era bastante segura? Hubieron muchos factores. A ver, todos los días de mi vida he pasado por diferentes etapas. Hoy uno está en un estado reflexivo, pasó el tiempo, analizó las cosas con todos los elementos que después surgieron, elementos que, bueno, que muchos de ellos ni salieron a la opinión pública, pero, digo, hoy por hoy, digo, uno tiene que construir un camino nuevo. Lo que pasó, ha dolido mucho y sigue doliendo. Todos los días me levanto pensando lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Vivís con eso hoy? Sí, como yo lo escribo en el libro, es algo que tendré que convivir con ello, porque también, digo, decir, bueno, mi renuncia irreflexiva, mi silencio dio lugar a... ¿Te arrepentís de haber renunciado hoy? Sí, hoy sí, por supuesto. Porque fue en un momento de yo, como yo lo he explicado, fue en un momento irreflexivo total, donde el cansancio, el desgaste y también todo, lógicamente, todos los participantes, todo lo que realmente se armó, en definitiva, porque fue algo que no fue casualidad, surgió en qué preciso momento, a pocos días de la elección. Sí. Bueno, creo que desencadenó... ¿Con alguien que era posible candidato también? Sí, bueno, o sea, cada uno. Yo viste, me propuse, lógicamente, no tampoco hablar de terceras personas. En el libro, cuando hablo de terceras personas, hablo específicamente de los hechos que protagonizaron. Sí. No emito juicios de valor, digo, porque en definitiva, bueno, digo, las cosas pasaron y hoy estamos en otra etapa, ¿no? Digo, pero bueno, yo hoy lo que sí te digo es que es algo que tengo que convivir durante el resto de mis días conmigo mismo. Pero hoy desde un punto de vista distinto, tampoco sin rencor, porque creo que he aprendido en este tiempo, si bien me ha dolido mucho y me sigue doliendo cosas, ningún ser humano, ninguna persona puede construir algo, lo que sea, que tenga como base el rencor, el despecho o una venganza, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, los hechos duelen, como cualquier persona que tenga una frustración, un hecho traumático, como en este caso fue para mí este episodio. Ese dolor nunca se puede transformar en una venganza que sea el motor de tu vida. El motor de tu vida tiene que ser otro, tiene que ser construir un camino nuevo y más cuando uno ha tenido un apoyo familiar incondicional, que es lo que lo mantuvo de pie y bueno, y lo mantiene de pie hasta el día de hoy. ¿Cómo ves este ejecutivo hoy? Bueno, yo creo que, a ver, digo, Nacho trabajó muchos años conmigo, yo lo conozco, es una persona muy política, muy inteligente, que bueno, que es joven, tiene todo ese vigor, digo, que creo que es importante para un cargo de tanto estrés y de tanta demanda como este. Yo en particular, digo, lo veo bien, cada uno tiene su impronta, ¿no? Digo, y cada uno tiene su forma de encarar, digamos, las cosas. Y creo que de eso se trata también cuando uno está al frente de una organización tan importante como esta. Digo, no, es decir, cada uno tiene que manejarlo como verdaderamente lo siente. Digo, yo creo que, bueno, como todo siempre hay dificultades, nuestro fútbol no es fácil, pero creo que hay, yo diría, dos puntos que han sido interesantes de analizar. Una, la decisión que tomó el Ejecutivo de cortar el proceso de Tavares. ¿Te sorprendió en el momento? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo incluso me manifesté públicamente en alguna pregunta que me hicieron. Para mí no era el momento. Digo, bueno, creo que Tavares no se debería haber ido así. Pero bueno, hay que estar en el momento y son decisiones que hay que tomar. Y le terminó saliendo bien. Y el Ejecutivo la tomó y le salió bien. Entonces, ese es un punto importante. Y otro punto interesante es, bueno,
algo que para mí, por ahí tal vez parezca menor, pero toda esa movida ahora con la Copa Uruguay y todas esas cosas nuevas que van apareciendo de a poquito, creo que también son interesantes, son pasos que son importantes. Y bueno, yo lo veo con placer eso, ¿no? Digo, porque me parece que son cosas que pueden quedar para el futuro, más allá de las opiniones, más allá de que muchos digan que no sirve para nada esta Copa y todo lo demás, pero va cambiando un poco esa rutina diaria que uno se ha acostumbrado y a la que uno se tuvo que acostumbrar, porque yo soy hijo de dirigente profesional, Sí. o sea, del fútbol profesional, mejor dicho, Sí. como dirigente. Pero uno nació en una época que estaba acostumbrada a los debates, ¿viste? Los debates de acá, chiquitos, los centralizados. ¿Me entendés? Esto que creo que puede abrir otro espectro. Y bueno, me parece un tema interesante de analizar, ¿no? Te tocó estar de los dos lados del mostrador. ¿Existe la lealtad en el fútbol? Mirá, como todo en la vida, sí y no. Hay gente que sí, hay gente que no. Lo que pasa es que lo que tiene el fútbol, digo, no, creo que no lo tiene ninguna actividad en el mundo, yo esto siempre lo digo. El fútbol tiene pasión, la mayor popularidad que puedas pedir. Sí. Se mezclan egos, se mezcla poder, se mezcla dinero con el profesionalismo, cada vez hay más dinero en el fútbol. Y por más que me digan que este fue un fútbol pobre, yo tengo una visión totalmente distinta. Y también lo digo en el libro, o sea, digo, el fútbol en Uruguay es rico, ¿por qué? Porque tiene la gente que lo consume. Es claro. O sea, más del 90% de la población consume permanentemente lo que es el fútbol. A mí me dijo una vez, hay una cosa interesantísima, que nosotros habíamos mandado a hacer un estudio de mercado acá, del fútbol local, que lo hicimos, y ese estudio arrojaba determinados números, esto. Y la persona que presentó el estudio, por la empresa que hizo el estudio, me dice, mire, ustedes no se funden porque es el fútbol. Como diciendo, Sí, claro. como se hacen las cosas acá y como se manejan las cosas acá en el fútbol local. No había forma de subsistir. Si fuera otro producto no hay forma de subsistir, no se lo venden a nadie. Lo que pasa es que es el fútbol. Que la gente que está en la cultura, está en la sangre de la gente, está en los niños y cada vez más. Entonces una cosa es bueno, que se diga, bueno, que hay problema acá, que hay problema allá, que se juega menos, que se juega poco, que se juega mal, que las canchas están bien, que las canchas están mal, que están regular, digo, pero lo que es indiscutible e indestructible es la pasión que tiene el uruguayo por este deporte. Y eso es un capital que verdaderamente debemos no solamente cuidar, sino que debemos potenciar y mejorar. Te hago la última. Ya quedaste habilitado para volver al fútbol. ¿Volverías al fútbol? Bueno, yo digo que, a ver, del fútbol nunca me fui, porque digo, como yo siempre me gusta decir entre amigos, hoy estoy por fuera de todo, pero siempre estoy pendiente de todo. ¿Por qué? Porque no puedo, es algo que está en mí. O sea, veo todos los partidos por televisión, voy a ver de tanto en tanto a mi equipo también. O sea, subo al auto, prendo la radio en las estaciones de los programas de fútbol. Entonces es imposible, ¿no? Ahora, lo otro es una cosa distinta, ¿no? Digo, uno aprende también a priorizar. Lo que sí te puedo decir es que, si algún día se da alguna oportunidad, o sea, digo, lo pensaría muy bien, y además de pensarlo muy bien, la prioridad uno es la tranquilidad familiar, ¿no? Tendría que estar muy de acuerdo mi familia, hablar mucho del tema y ver. Pero no se puede hacer futurología, esa es la verdad. Es el hoy. Y porque, vos fíjate, eso te lo demuestra la experiencia de la vida. Es decir, cuando me eligieron presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, yo no se te pasaba por la cabeza, se me pasaba, fuiste con la idea de terminar. pero no se me pasaba ni por la cabeza que iba a ser el presidente de la Uruguaya de Fútbol. O sea, esa es la realidad. Cuando en definitiva termino renunciando, en ese momento, en un estado reflexivo, no se me pasaba ni por la cabeza abandonar a la Uruguaya de Fútbol. Y sin embargo, esos dos hechos pasaron, y de la forma que pasaron. Wilmar, gracias por estar. Al contrario, gracias a usted por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Wilmar Valdés, acá, al ángulo.